las famosas inundaciones de aquella tarde del 4 de noviembre, muchas de las explicaciones que se dieron en ese momento es la poca permeabilidad del suelo urbano, porque todo está pavimentado. La ciudad ahora, y es sobre Santo Domingo específicamente, que la ciudad ahora es por lo menos 2 grados más caliente que antes. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a diseñar a una arquitectura que se adecue, se adapte a las condiciones nuestras, que es lo que hemos olvidado. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora, que como todas las semanas le presenta la sección Interacción Académica con la profesora, la doctora Aide Guzmán, que hoy tiene de invitado al profesor y arquitecto Julio Peña, con asuntos muy interesantes que nos van a tratar. Hola. Profesora, la batuta es suya. Gustavo, que me da mucha alegría siempre que hagamos este programa los miércoles. Sabes que la gente se estará preguntando sobre ambiente urbano, ¿por qué hace tanto calor? ¿Cómo puede alguien explicarnos a nosotros por qué tenemos esta especie de horno urbano en el que habitamos en la ciudad de Santo Domingo? Y trajimos hoy a nuestro querido arquitecto Julio Peña, además que es docente por más de 30 años y también es investigador de estos tipos de construcciones y ver cómo pueden ser más amables con el medio ambiente, pueden interactuar más con el medio. Entonces, yo creo que... Y amable con quienes vivimos en esas viviendas. En esas viviendas. Y en esta ciudad. Cuando conversaba con Julio sobre qué se puede hacer para que las viviendas sean más frescas, a mí me sorprendió muchísimo todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de la construcción para que cuando uno vive, cuando uno está en un edificio, no tenga que estar climatizado de manera artificial y que pueda convivir uno con mayor, digamos, confort. ¿No? Julio, bienvenido a este espacio de interacción académica. Qué placer tenerte por aquí, por fin. Por fin, exacto. Pues muchísimas gracias. Para mí es un gran placer estar aquí y sobre todo felicitar al medio Acento por abrir este espacio de interacción académica para posicionar en el debate nacional los temas académicos, que Exacto. Es muy importante, que no siempre se le da la relevancia y la importancia que tiene. Entonces, tenemos que hablar de educación, de investigación y de todo lo que la academia aporta y debe aportar. Un placer. Bien, profesor, qué interesante la arquitectura, ¿verdad?, vinculada al ambiente. Una de las cosas que se dicen, y lo dicen ustedes los arquitectos y los urbanistas, es que nuestra ciudad capital, sobre todo, que ha ido creciendo tanto, es una ciudad como que repele al habitante, al transeúnte. Muchos edificios, sí. Muchos carros, mucho calor. ¿Qué podemos hacer? Es una ciudad, digamos, enemiga del peatón, del habitante. Es una ciudad hecha para el vehículo, fundamentalmente, porque es una ciudad puro concreto. De hecho, si recordamos los eventos del 4 de noviembre pasado, las famosas inundaciones de aquella tarde del 4 de noviembre, muchas de las explicaciones que se dieron en ese momento es la poca permeabilidad del suelo urbano, porque todo está pavimentado. De hecho, lo que no era pavimentado, lo hemos pavimentado en los últimos años, con el boom de las torres, por ejemplo. Esas casas de Naco, Paraíso y todas esas zonas de la ciudad que se convirtieron en torres que antes tenían, incluso Gascue también, que antes tenían grandes patios, jardines. Entonces, gran porcentaje del solar era permeable, era verde. Y ahora al hacer las torres se pavimentó todo. Le decían la ciudad jardín. La ciudad jardín, Gascue era un concepto de ciudad jardín, claro que sí. Entonces, toda esa pavimentación que hemos tenido, pues hace que la ciudad sea más caliente, porque el pavimento genera calor, irradia calor cuando recibe los rayos solares. Teníamos en las isletas de las avenidas, teníamos grama,
Esas gramas se quitaron y se cambiaron por hormigón. Teníamos árboles frondosos que daban sombra y ahora tenemos palmeras que aportan muy poco en términos de confort urbano. Les decía un arquitecto amigo, Omar Rancière, que estamos viviendo una palmerización, donde se quitan grandes árboles y tú siembras 3 palmitas y ya, pero la diferencia es abismal, no da sombra, no mitiga el calor de la ciudad, ¿no? Y entonces esa es realmente un poco la tragedia, el arbolado urbano, árboles que le dieron sombra y frescor a generaciones. De repente un día el ayuntamiento lo declara como nocivos y las caobas, los almendros, los robles que teníamos en Gascue, de repente ya no se pueden sembrar más porque no resisten los huracanes o levantan las aceras. Entonces hemos transformado un problema que es realmente de mantenimiento urbano, y lo hemos buscado soluciones. En lugar de mejorar aspectos del mantenimiento, hemos buscado soluciones como, bueno, vamos a eliminar esto y vamos a poner cosas, a sustituirlo por cosas que no nos den problemas y que no nos requieran mantenimiento. Y por eso las pavimentaciones de las áreas públicas y también el cambio del tipo de arbolado. La palma no requiere mantenimiento. Profesor, y la concentración también, que aumenta la densidad en cuanto a habitación y construcción en determinado perímetro, y aquí hablamos del famoso polígono, que todo el mundo quiere vivir ahí. El polígono central. Sí. Porque donde habían quizá en una calle 3 casas, 3 familias, hoy quizás tenemos 100 y tanto de familias en esas torres, ¿verdad? Entonces, la acera, que se supone que era para el peatón, cualquiera se rompe una pierna porque hacen inclinada hacia qué, hacia el parqueo que tiene esa torre. Y de paso, porque de que no se ve bien, y cortan el árbol que había en esa acera también. Así es. Sí, el boom de las torres que mencionaba ahorita, esa es parte de la tragedia. Como eran casas que tenían grandes solares, entonces de pasar de un solar con una vivienda unifamiliar, pasamos a tener 20 familias, 30 familias o más. Entonces sí, esa densificación obviamente afecta. Las calles siguen siendo con la misma capacidad, entonces multiplicamos el número de habitantes, pero la capacidad de la calle sigue siendo lo mismo, y también eso tiene que ver... Y del alcantarillado. No es lo mismo una casa, ¿verdad? Los servicios en sentido general, el acueducto, el alcantarillado, todo sigue siendo más o menos el mismo de cuando eran casas solariegas individuales, a haber multiplicado la densidad. Y entonces, bueno, eso trae gran parte de lo que sufrimos en la ciudad, por ejemplo, con incluso el caos del tránsito. Tiene que ver con esa concentración de personas. Hay sitios que yo diría, bueno, yo ahí no vivo, porque salir de ahí en la mañana hacia el trabajo... Es peor que tú vivir a 15 kilómetros. Tienen que salir de madrugada y... Hay que salir antes de las 7, si me coge las 7 y 10 ya... Y llegar ya después de las 12 de la noche. Exacto. Sí, porque no hay hora pico ahora en la ciudad en el tema del tránsito, ¿no? Todo el día entero es hora pico. Así es. ¿Sabes qué? Nos preguntamos, con esta ola de calor que estamos sufriendo últimamente, ¿cómo incide la manera en la que están construidas las casas, los edificios? O sea, sabemos que hay una densificación poblacional, sobre todo en el polígono central. Ahora, ¿cómo están construidas esas torres? ¿Son amables con el medio ambiente o requieren que haya una climatización artificial, lo que incide en también el consumo, lo que aumenta el consumo? Y en calentamiento, en esos aires, a todo lo que da. ¿Cómo tú lo analizas, ese tipo de construcciones? Hay 2 cosas fundamentales en ese tema. Primero, los materiales. Los materiales principales que utilizamos son inadecuados para nuestro clima. El hormigón, el bloc de cemento, tienen una propiedad que habla de su comportamiento térmico, que se llama inercia térmica, que son materiales que reciben el calor durante el día, lo guardan y en la noche es que lo traspasan. Entonces, cuando en la noche está fresco fuera, tú tienes el calor que el material guardó y te lo sirve en la noche. Entonces, tuviste calor en el día
y en la noche tiene calor porque te lo guardaron ahí y te lo traspasan. Para panadería sería un éxito. Entonces, primero tenemos el tema de los materiales muy inadecuados y segundo, obviamente, las soluciones de tipo de diseño que no consideran aspectos, por ejemplo, como ventilación e iluminación natural, aprovechar esos recursos que nos da la naturaleza, y usted ve que entre una edificación y otra no se guardan el distanciamiento necesario para que la brisa pueda fluir y para que las viviendas se puedan ventilar de manera natural. Entonces eso nos lleva a que tenemos que utilizar climatización artificial, pero esa climatización artificial implica mayor consumo energético, y mayor consumo energético implica mayor contaminación, sobre todo contaminación de la atmósfera, y ahí viene entonces el tema del calentamiento global, que de hecho el cambio climático, que de hecho lo estamos padeciendo en Santo Domingo principalmente y en las principales ciudades nuestras. Hay un fenómeno que se llama isla de calor urbano. El aire caliente es más liviano, entonces se mueve en dirección vertical. Entonces, en las partes altas, incluso dentro de la vivienda, pero también en el entorno urbano, usted tiene una masa de aire caliente sobre la ciudad, que es ese aire caliente que subió al estar en contacto con los techos, con las aceras, con las calles. Ese aire se calentó, subió y se queda formando toda una masa de aire en la parte alta de la ciudad, que es lo que se conoce. Por eso es que uno siente como ese sopor. Isla de calor urbano. Pero después ese calor entonces viene, por el efecto de convección, ese calor viene hacia abajo. Entonces te irradia ese calor y te mantiene la atmósfera caliente. Profesor, con su anuencia y con la profesora, vamos a poner un primer puntito ahí, muy interesante. Vamos a una primera pausa y retornamos para que hablemos también un poquito de unos materiales que hemos visto que se están utilizando en la construcción. Continuamos con la sección Interacción Académica con la profesora Ibe Guzmán, que hoy tiene de invitado al arquitecto Julio Peña. Condenados al calor, hemos bautizado ahora la ciudad de Santo Domingo. El profesor habló de los materiales. Me ha llamado la atención, de hecho se lo he comentado a algunos ingenieros y arquitectos recientemente, que entonces uno ve que usan un material que es como el foam, la colcha espuma. Yo supongo que eso también atrapa mucho calor. Y entonces le ponen como un canatito de una cosa y luego el cemento. No, fíjese que eso viene ayudando y mejorando el tema de los materiales inadecuados, porque el foam es un material aislante, es aislante del calor. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el bloque los techos, que uno ve que se usa tradicionalmente al contrario. El bloque es lo peor. El bloque de cemento, exacto. El bloque de cemento y el hormigón propiamente dicho son los peores. Resiste un balazo mejor que el foam, sí. Obviamente, pero bueno, no estamos en queja y esperemos que no lleguemos a guerra. Yo pienso que el foam una costada y está. Pero cuando uno tiene esa solución, ese sistema estructural, que por ejemplo llamamos una losa aligerada, que es en la losa de concreto poner manchas, por así decirlo, de foam, pues eso disminuye la captación y la transmisión de calor de ese techo. O sea que el bendito foam está bueno. Tiene dos propiedades, la térmica, que es positiva, y la acústica también. Desde esos dos puntos de vista, desde esos dos puntos de vista es un material obviamente mucho más liviano también que hace. Y en cuanto a la resistencia, porque como que eso, si hay un fuego, por ejemplo, profesor, yo pienso en en todo. Claro. Sí, bueno, ahí no tenemos todavía estudios concluyentes en ese aspecto, pero ahí se podría haber comprometido alguna cosa. Pero como tiene también una cubierta de hormigón, pues se supone que da un tiempo suficiente. Sí, tiene una capita de hormigón, en caso de las losas, por ejemplo, de techo como alrededor de unos 5 centímetros, en los muros 2 centímetros y medio. Entonces, pero eso da cierto tiempo, en el caso de un fuego, de que se pueda evacuar.
Bien. Ok. Bueno, pero bien, ya más o menos. Puede estar tranquilo. No, yo no tengo apartamento de los nuevos. Esa isla de calor me preocupó muchísimo porque siento, cuando tú hablabas de esa isla de calor, dije, pero pues nosotros vivimos literal en una especie de, perdonando la metáfora bíblica, en una especie de infierno urbano. Y tenemos una condena al calor porque cuando el calor no está arriba, entonces está abajo. Sí, Y es una condena permanente a estar con un calor asfixiante, como el calor que hemos sentido en los últimos días en la ciudad de Santo Domingo. Como dice la frase popular, estamos como la arepa, Sí, con calor por arriba y por abajo. Literalmente. Así mismo, literalmente así, es cierto. Nosotros en el área de investigación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, estamos desarrollando un estudio de la evolución del clima. Ya vamos por 27 años, la idea es completar 30 años. Comenzamos desde 1995, si mal no recuerdo, estamos ahora hasta el 2021, que ahí son 27 años creo, y vamos a completar 30 años de estudio de la evolución del clima. Lo que hemos determinado en ese estudio es que la ciudad ahora, y es sobre Santo Domingo específicamente, que la ciudad ahora es por lo menos 2 grados más caliente que antes, y sobre todo en los últimos años, cuando vimos que hace poco graficamos, vamos trabajando cada 3 años, por periodo de 3 años, y cuando graficamos los últimos 3 años, 19, 20 y 21, es sorprendente cómo todas las gráficas de los parámetros climáticos están disparados totalmente. Y cuando uno dice 2 grados, pero 2 grados es muchísimo. Sí. 2 grados es muchísimo. Los científicos hablan en términos de que si la temperatura promedio del planeta sube 2 grados, vamos a tener toda aquella catástrofe de las inundaciones, del mar, el derretimiento de los polos, etcétera. Entonces 2 grados es mucho, muchísimo. Y nosotros tenemos, y sobre todo en la temperatura mínima, que las noches y el invierno, es mucho más caliente ahora que lo que era hace 20 años atrás, mucho más caliente. Bueno, yo creo que hace mucho que un habitante de la ciudad capital de madrugada no ve neblina. No. El que no la vio no la va a conocer. Hay que viajar hacia el Cibao y para encontrarse con él. Y el cambio climático que se ha dado de manera muy rápido, en muy corto plazo. Cuando tú hablas con una persona de unos 50, 60 años que vivía en el campo, te habla de que en la mañana podía levantarse y en las grandes hojas se acumulaba el rocío y podía lavarse la cara, y eso ya no existe. Si tú miras las condiciones de los principales ríos dominicanos, han ido en un deterioro muy rápido. Estamos hablando de un margen que no llega, bueno, tú hablabas de 30 años, 2 grados, que es muchísimo desde el punto de vista, ¿verdad?, del calentamiento ambiental, pero también hemos visto el deterioro ambiental de la República Dominicana ha sido catastrófico en un margen de tiempo muy corto. En un corto plazo, sí. Bueno. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué uno puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde las escuelas? ¿Qué se puede hacer desde los liceos? ¿Y qué podemos hacer desde las universidades? Además de investigar la catástrofe, que uno dice, bueno, déjame ver qué tanto lo hemos dañado. ¿Tú crees que podamos nosotros revertir el daño que se le ha hecho al medio ambiente? Sí, obviamente sí se puede. Y comenzando con educación, concientización, por ejemplo, en nuestras comunidades rurales. Otro de las investigaciones que estamos haciendo que tiene que ver con el confort térmico de la vivienda rural, de la vivienda vernácula específicamente. Nos ha dado trabajo, pero mucho trabajo, encontrar, por ejemplo, la vivienda de Tejamaní. Ya casi ya no se ve. Eso, bueno, existía. Sí, el sur, sobre todo el sur profundo, un poco al noroeste profundo, un poco, sí, casi en la frontera noroeste. Sí, pero allá nosotros estamos. Y en el este también ya creo que ni queda. Pero nosotros estamos allá en el sur profundo y nos da trabajo encontrarla. Entonces, bueno, por un problema de idiosincrasia, de estatus, etcétera. Entonces la gente prefiere tener una vivienda de bloc, techo de zinc,
porque eso tiene una imagen de progreso, de no sé qué. Y si le echaste plato a la casa, Pero ya esa ese es un casa es acento. muchísimo más incómoda que esa vivienda original, o las casas de madera, por ejemplo, son muchísimo más confortables, mucho mejor pensadas, mucho mejor concebidas. Entonces, de alguna manera deberíamos aprender, y un poco ahí el tema de la educación, nosotros en el caso de las escuelas de arquitectura, volver la mirada hacia esa arquitectura que, como fue hecha por el pueblo, nosotros los académicos probablemente pensamos que no tenemos nada que aprender ahí. Mira, Y ese es sería un muy craso interesante. error, Bueno, grandísimo recuerdo a error, mi amigo porque Emilio José Brea, que estudió tanto eso. el arquitecto, claro, un eh, gran amigo, un gran colega. Sí. Entonces, ahí hay una gran lección que aprender que podríamos traer hacia la arquitectura académica. Excelente. Las orientaciones que le dan a las viviendas vernáculas son perfectas. El lado más largo está a la sombra y el lado más corto es el que recibe sol en la tarde, porque la ponen en una posición correcta y adecuada, los materiales, la manera en que ponen las alturas de techo. Hay una serie de herramientas y de recursos que se usan en esa arquitectura que nosotros los arquitectos de repente la olvidamos. Ahora bien, profesor, eso está muy bien para la zona rural, pero una ciudad como el Gran Santo Domingo, que es en expansión permanente. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? Y viéndolo, como decía Ivette, del lado de la enseñanza, para quienes son los alumnos suyos que van a ser diseñadores, constructores, tomen en cuenta todos estos problemas y hagan una vivienda más armoniosa con el ambiente y más habitable para quien tendrá la suerte o la desgracia de vivir en ella. Pero usted me habla de eso cuando volvamos de esta pausa. Continuamos con Interacción Académica con la profesora Ivette Guzmán y hoy el profesor arquitecto Julio Peña. Bien, ¿qué hacer para la ciudad? Porque imagínense. Aprender, enseñar desde nuestras escuelas de arquitectura a nuestros futuros arquitectos a hacer una arquitectura diferente, una arquitectura que sea más adecuada para las condiciones ambientales nuestras, particularmente con las condiciones climáticas nuestras. Nosotros hacemos una arquitectura en gran medida que pudiera estar en Madrid o en Francia o en Estados Unidos, y es la misma arquitectura. Entonces nos falta eso de mirar, hacer esa mirada hacia el interior, digamos, hacia las condiciones específicas de nuestro medio y diseñar en consecuencia. No porque se vea bonito un edificio que yo vi en Australia, debo hacer una imitación aquí. Obviamente no, obviamente no. Y tampoco el que yo haga una arquitectura adecuada para las condiciones climáticas nuestras, por ejemplo, o ambientales en sentido general nuestras, significa que va a ser una arquitectura menos bonita que una arquitectura internacional. Puede ser incluso hasta más graciosa, que sea más atractiva para los extranjeros, para el turismo, etcétera, mucho más. Y adecuada a las condiciones nuestras. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a diseñar a una arquitectura que se adecue, se adapte a las condiciones nuestras, que es lo que hemos olvidado. ¿Tú has tenido algún contacto, algún referente de otros países que sean caribeños, que hayan considerado la idea de construir de una manera más amigable con el medio ambiente y tomando en consideración la condición de isla, la cercanía del mar, el sol, las horas el año de una isla, que no tenemos estaciones, decíamos que tenemos únicamente dos, ¿verdad? Calor y más calor. Sí, definitivamente hay muchos ejemplos. ¿Qué han hecho? Ajá, incluso aquí en República Dominicana podríamos encontrar uno que otro ejemplo. Lo que hay es que masificar eso, ¿no? Pero sí, a nivel del Caribe también, sobre todo el Caribe anglófono, sobre todo el Caribe anglófono, porque ellos vienen de una tradición y de una cultura distinta a la nuestra. Los colonizadores españoles hicieron
en América, sus primeras edificaciones, en nuestra ciudad colonial, por ejemplo, una réplica de la tecnología y del tipo de construcción que hacían en España. Entonces nosotros podemos ver mucha de nuestra arquitectura colonial y la podemos encontrar fácilmente en España. Los ingleses en sus colonias no hicieron eso. Los ingleses hicieron una arquitectura adaptada al Caribe y utilizaron madera en las islas y utilizaron madera en lugar de piedra como nosotros, etcétera. Entonces la arquitectura actual de ese Caribe anglófono viene de esa tradición. Entonces una arquitectura mucho más adaptada a esa realidad caribeña y tropical que lo que hemos nosotros, los descendientes, digamos, de españoles, o los que fuimos colonizados por España, que venimos de una tradición arquitectónica diferente. Entonces ahí en el Caribe hay muchos ejemplos de arquitectura contemporánea, con todo el sabor actual, con todo el confort y el lujo actual, pero adaptada, muy bien adaptada a las condiciones caribeñas. Bien. Hemos terminado, siempre Caramba, el tiempo es corto, con gente interesante. Muchas gracias al profesor arquitecto Julio Peña y a la doctora Ibe Guzmán, que es la jefa de esta sección. Ella me presta el micrófono de vez en cuando. Se lo Un placer. Muchas gracias. Sí, de mandar. Hasta la próxima, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.